Soy Raquel Reinaldos, soy fisioterapeuta especializada en el tratamiento del paciente oncológico. Trabajo en el Centro de Fisioterapia Alcalá, del cual soy directora. Trabajo junto con otras dos compañeras fisioterapeutas y lo que realizamos sobre todo es tratamos todas las secuelas derivadas de los tratamientos oncológicos. O sea que lo que vemos principalmente es paciente oncológico. Hoy quería enseñaros un poco cuál es la rutina cuando viene un paciente que ha sido tratado por un cáncer de mama. Entonces os voy a ir explicando un poco qué es lo que hacemos cuando llega un paciente, qué es la primera visita, que es la más importante, cuál es la hoja de ruta y espero que os guste y que sepáis y así un poco extender la importancia de lo que es el tratamiento de fisioterapia en este tipo de pacientes. Bueno, pues aquí estamos con Isabel. Isabel es una paciente que acude regularmente a nuestro centro y bueno, ella se ha prestado a que hagamos esta rutina que os comentaba antes y enseñaros qué es lo que hacemos en este centro cuando viene una paciente que ha sido intervenida por un cáncer de mama. Generalmente lo primero que hacemos cuando nos llaman es pedir a la paciente que nos aporte los informes pertinentes de la cirugía, de lo que le han hecho, cómo se la han hecho y cuándo se la han hecho, es importante, y por qué ella acude aquí a tratamiento. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Isabel como si estuviésemos en esa rutina. Isabel, buenos días, muchas gracias. A ver, dinos por qué acudes a fisioterapia. Bueno, pues me operaron en 2018 de un tumor pequeño que me encontraron y me dieron 15 sesiones de radioterapia. El primer año no tuve ninguna secuela, pero al verano siguiente, pues este brazo se me hinchó, me dolía y mi doctora me recomendó que viniera aquí. Y aquí estoy. Muy bien. Pues bien, entonces, una vez que ya Isabel ha venido al centro, ya nos ha aportado los informes, ya hemos leído lo que le pasa y efectivamente pues lo operaron hace unos años y fue al año cuando le apareció que se le hinchó ese brazo, que es una de las secuelas que puede aparecer después del cáncer de mama, ahora lo iremos viendo, pero lo primero que tenemos que hacer es hacer una exploración y preguntarle a ella más detenidamente otros detalles. Entonces, nosotros normalmente utilizamos una plantilla que luego la pasamos a su historia clínica. Aquí apuntamos efectivamente todo lo que ella nos ha dicho sobre cuando la operaron. Una pregunta que es muy importante cuando operan de cáncer de mama es preguntarle si te quitaron o no te quitaron ganglios. Sí. ¿Te quitaron ganglios? 9. 9 ganglios. Entonces nosotros apuntaríamos en su historia que le quitaron 9 ganglios. ¿Te hicieron una cirugía radical o fue una cirugía más conservadora? No, conservadora. O sea, fue muy pequeño, la verdad es que el tumor se localizó muy pronto, era muy chiquitito. Y lo que sí es que los ganglios me los quitaron posterior. O sea, ¿Y cuántos ganglios te quitaron? 9. 9 ganglios. Entonces, ya sabemos que a Isabel le hicieron una tumorectomía, que es lo que se llama, que le quitan solamente lo que es el tumor. Le quitaron ganglios, que eso va a afectar a su sistema linfático y va a poder desarrollar a corto, a medio, a largo plazo un linfedema, y le dieron radioterapia. También la radioterapia es un factor agravante para la aparición de un linfedema e incluso para provocar retracciones en la movilidad de hombro y en el tejido. Visto esto, ya sabemos un poquito qué es lo que nos podemos encontrar. Ella dice que ya se le inflamó el brazo, o sea que le aumentó de volumen. Esto lo tenemos apuntado y a continuación lo que hacemos es medir ambos brazos. Entonces tenemos aquí, como ya he dicho, es ella paciente nuestra, hemos ido recogiendo las mediciones, las dos contralaterales, haríamos varias mediciones en varios puntos a lo largo del brazo, midiendo la circometría, simplemente se hace con una cinta métrica, vamos midiendo, vamos apuntando y vamos comparando. A veces también le sacamos una fotografía solamente de los brazos para ver luego también cómo va la evolución. En esta primera visita es muy importante explicar a la paciente qué es lo que pasa o qué es lo que le está pasando. Entonces le vamos a explicar por qué se le ha hinchado el brazo, que ha sido sobre todo porque le han quitado ganglios, porque le han radiado, que el linfedema es una manifestación clínica, no es ninguna enfermedad, no tiene nada que ver ni con su cáncer, sino simplemente son secuelas derivadas del tratamiento que le han hecho. Entonces, el linfedema es un síntoma que siempre nosotros los fisioterapeutas que nos dedicamos a este tipo de tratamiento siempre decimos que es muy fácil de diagnosticar porque vemos que el brazo está hinchado, sabemos que es porque le han quitado ganglios, porque es la causa. Es difícil de tratar y es imposible de curar. Es verdad que con el tratamiento mejora,
Lo que no vamos a hacer es curarle, y esto el paciente tiene que saberlo. Tenemos que decirle por qué le ha aparecido y qué cosas puede hacer ella y no puede hacer para evitar la progresión de ese linfedema. Isabel venía ya con un linfedema, pero hay veces que los pacientes vienen que no tienen linfedema. Le han quitado ganglios, le han radiado y viene sin linfedema. ¿Esto quiere decir que no le va a salir? No, le puede salir igualmente. No en el mismo momento, pero puede salir al mes, al año, a los 2 años. Incluso nosotros tenemos gente que después de 18 años de haber sido intervenida aparece el linfedema. Digo intervenida porque es frecuente en mujeres, pero también los hombres pueden tener un cáncer de mama. Menos frecuente, pero también es así. Entonces, en el caso de Isabel, ella tiene linfedema, con lo cual vamos a enseñarle y vamos a darle todas aquellas normas e higienes y recomendaciones para que ese linfedema no evolucione. En el caso de que venga sin linfedema, vamos a darle igualmente toda serie de normas y recomendaciones para que ese linfedema intentar que no aparezca. No está en nuestra mano, ojalá, pero efectivamente vamos a intentar prevenirlo en la medida que podamos. ¿Qué es lo que le decimos? Pues todas aquellas cosas que debe de tener más cuidado. Intentamos no prohibir nada, sino simplemente pues es muy importante el calor, que no esté en ambientes de muchísimo calor para que no se produzca una vasodilatación, porque eso me produciría un aumento de ese linfedema. Le decimos que tenga cuidado también con el sobrepeso, que no deben de engordar demasiado, sobre todo sobrepeso, obesidad, porque eso también alimenta, como decimos nosotros, a los linfedemas. Y bueno, el no hacer esfuerzos, detallamos todo lo que tiene que ir haciendo para que ese linfedema, si no está, que no se desarrolle, y si está, que no progrese. En el caso que nos ocupa, que es Isabel. Isabel vino con su linfedema. La medimos y realmente tiene una diferencia. ¿Qué diferencia tiene que tener para que al final le hagamos un tratamiento físico de fisioterapia? Generalmente tiene que tener una diferencia entre 1,5 centímetros y 2 centímetros más con el contralateral. En el momento que tiene esa diferencia, que es el caso de Isabel, ahí le pautamos un tratamiento y se lo explicamos como tal. Entonces el tratamiento es un tratamiento físico que se llama terapia descongestiva compleja, en la cual consta de 4 pilares fundamentales. El primero es el drenaje linfático manual, en el cual tiene que ser un fisioterapeuta especializado en esta técnica. No todo el mundo está especializado en el drenaje linfático manual. Hay que hacer un tipo de contención, quiere decir, pues, el contener ese linfedema, en este caso sería con vendajes. Son vendajes que tienen que llevar durante 24 horas. Le pautamos una serie de ejercicios, porque cuando le hablamos de esas normas y recomendaciones le decimos lo importante que es hacer ejercicio con ese brazo, no solamente con el brazo, sino en general hacer una actividad física y unos ejercicios que se llaman miolinfocinéticos, ¿vale? Que son específicos para el linfedema. Y luego el cuidado de la piel. Generalmente cuando hay un linfedema el brazo se hincha, con lo cual la piel se estira, puede agrietarse, puede quebrarse, con lo cual ¿qué hacemos? Pues le decimos que se dé mucha crema, que se hidrate con mucha crema. Da igual la crema, mientras que sea una crema apropiada. Bien, una vez dicho esto, a la paciente se le da y se le da por escrito. El tratamiento consta con esto. Este tratamiento dura aproximadamente entre 2 y 4 semanas, en el cual la paciente tiene que acudir todos los días a tratamiento. Entre 2 y 4, ¿de qué depende? Del tipo de linfedema que tenga. Bien, entonces una vez que ha pasado esas 2 o 4 semanas, se establece un tratamiento de estabilización. Al fin y al cabo, en esas 2 o 4 semanas, el objetivo que perseguimos es reducir todo lo que podamos ese linfedema. Una vez que lo reducimos, intentamos mantenerlo, estabilizarlo, que es quizás la parte más difícil, ¿no? Nosotros aquí cuando vienen a la consulta siempre decimos, esto es como cuando uno adelgaza. Al principio adelgaza, tiene que mantenerse firme durante 2 o 3 meses para perder peso, y luego ya cuando ha perdido peso dice, ahora te tienes que mantener con este peso. Ahí viene lo difícil, pues con esto es exactamente lo mismo, estabilizarlo. Y para estabilizarlo, pues damos una serie de pautas que luego os iré comentando. Bien, una vez explicado al paciente qué es lo que hacemos, pautamos, empezamos una semana, las 2 o 3 semanas pertinentes. Dentro de lo que es el mundo del drenaje linfático manual hay varias técnicas, y esto lo quiero recalcar porque bueno, pues, se oyen que hay la técnica de Boder, está la técnica de Godoy, está la técnica de Leduc, hay diferentes técnicas que están ahora que se utilizan en España. Todas las técnicas de drenaje linfático manual, siempre que estén avaladas, que las están científicamente, y que los de un profesional adecuado, todas son válidas. Es verdad que ahora una de las
últimas técnicas que ha venido aquí a España es la técnica de Godoy, ¿vale? Que bueno, difiere un pelín del resto, pero es válida, está funcionando muy bien, pero repito que cualquiera de ellas es válida, que no estemos buscando técnicas porque sean mejores o peores, y no siempre, y no todas las técnicas funcionan igual para todo el mundo. Entonces, en esta primera cita es principalmente lo que hacemos: dar normas y recomendaciones, establecer qué tipo de linfedema tiene y establecer un protocolo. Importante, muy importante, todas las recomendaciones y normas. Además del linfedema, que quizás es una de las es el síntoma, la manifestación clínica o la secuela, mejor dicho, para que todo el mundo me entienda, la secuela más importante o la que más teme el paciente después de haber sido sometido a un vaciamiento axilar y a una radioterapia, hay que tener en cuenta otra serie de posibles secuelas importantes también a la hora de esta recuperación. Entonces, ¿qué es la movilidad? ¿Qué pasa con la movilidad? La paciente ha sido intervenida, en este caso ha sido una tumorectomía. Y además le han dado radioterapia. La radioterapia, además de ser un factor agravante en la aparición del linfedema, además provoca una fibrosis del tejido, puede provocar una retracción del tejido, y la paciente también pues, puede tener una limitación de la movilidad del hombro implicado. Pues, además de haber valorado y haber explorado ese brazo y haber visto si tenía o no tenía linfedema, hay que ver cómo está esa movilidad de hombro. Siempre hay que valorar la movilidad de hombro. Entonces le vamos a pedir a la paciente, primero Isabel estaría con el torso desnudo, sobre todo para ver exactamente cómo se mueve toda la articulación. Entonces le vamos a pedir que haga movimientos activos, que decimos. Entonces le vamos a pedir a la paciente que suba los brazos todo lo que pueda, y vemos que ella tiene la movilidad, está bastante bien, tiene un pelín más limitada la flexión, pero bueno, está una movilidad bastante aceptable. Estamos haciendo ver cómo ella mueve activo. Cuando vino el primer día es verdad que estaba un poquito más limitada, tenía un poquito más de restricción de movilidad, que hemos ido ganándolo. Luego veremos cómo. Le pedimos también que abra en cruz, que rote y que suba todo lo que pueda. A darse una palmada, vemos que ahí a la paciente le cuesta tirar un poquito porque porque no puedes, le tira toda esta zona. Esta zona es la que, puedes bajar, Isabel, porque cuando le radian o bien el lecho del tumor, donde le han quitado el tumor, pueden radiar axila y pueden radiar la zona supraclavicular. Y esto es lo que me va a generar y lo que puede generar esa restricción de movilidad. Vamos a ver cómo están las rotaciones. Le decimos que lleve las manos a la nuca. ¿Vale? Baja un poquito más las manos. Baja las manos. Ahí está. Cerramos los codos. Cierra, cierra, cierra. Ahí vemos que siempre en los últimos grados de movilidad, como se nota que mueve un poquito menos. Que abra. ¿Vale? Baja las manos y igualmente le pedimos que vaya aquí. Perfecto. En el momento que ella hace la apertura de los brazos, nos ponemos siempre detrás de la paciente para ver cómo se mueve la escápula. Hay veces que en algunas cirugías se puede tocar un nervio que podría limitar todavía más y producir más secuelas a la hora de la movilización del hombro. Bien, visto esto, vemos que la paciente tiene efectivamente un poquito limitado el movimiento del hombro, con lo cual esto a la paciente le vamos a enseñar ejercicios y nosotros en un momento dado, durante el tratamiento, vamos a movilizar y vamos a intentar ver cómo está ese tejido e intentar ganar el resto de la amplitud articular. Vamos a preguntar a Isabel si tiene dolor o si has tenido dolor. En el hombro, sí. En el hombro. Vale, el linfedema no suele doler, no duele. Vale, lo que duele es efectivamente esa limitación de la movilidad producida por esa fibrosis. Movimiento, claro. Vale, entonces tú haces regularmente los ejercicios, sí. Regularmente, o bien los ejercicios que le hemos enseñado aquí en consulta, o bien que la paciente pues, practica algún tipo de actividad, alguna actividad física que siempre recomendamos, aparte de los ejercicios concretos para ese brazo. Entonces, vamos a pasar a tumbar a la paciente para seguir explorándola y seguir viendo a ver cómo está ese hombro. Bueno, entonces tenemos a Isabel, el cual hemos recogido en la tablita que os comentaba al principio, que efectivamente tiene más de 2 centímetros en varios puntos en su brazo con respecto al contralateral, y le hemos pautado, le hemos explicado que en el caso de Isabel hemos pautado 2 semanas de tratamiento intensivo y luego haríamos un tratamiento de estabilización. En esas 2 semanas ya hemos dicho que Isabel tiene que venir todos los días, tiene que darse drenaje linfático manual,
tiene que vendarse, le vamos a vendar. Las vendas le decimos que las compre en una ortopedia, que son unas vendas especiales, y le hemos enseñado ya los ejercicios que debe realizar en casa. Hemos visto cómo estaba ese hombro, hemos visto que tiene limitación de hombro, con lo cual, después de hacer el drenaje linfático manual, en el mismo día que viene a tratamiento, vamos a hacerle movilizaciones especiales y vamos a hacer el tratamiento de ese brazo. Aparte de la movilización, ahora ya aquí cuando está tumbada y cuando tiene el dorso descubierto, vamos a apreciar las cicatrices, cómo están esas cicatrices. A ella le hicieron una tumorectomía, con lo cual su cicatriz es más pequeña, pero hay a veces que hacen mastectomías radicales y quitan toda la mama. Toda la mama, y además que radian, con lo cual encontramos un tejido mucho más, cuando digo fibroso quiere decir mucho más retraído, mucho más duro, que me está impidiendo más la movilidad de lo que le impide a Isabel, con lo cual probablemente necesitemos o necesite la paciente el tratamiento de ese tejido. Para ello empleamos diferentes técnicas, todas manuales, para el tratamiento de ese tejido. Isabel tiene su linfedema, se va a someter a ese tratamiento, pero solamente quiero hacer un inciso. Imaginemos que la paciente viene, le han quitado ganglios, le han radiado, pero como he dicho antes, no le aparece el linfedema, no tiene linfedema. Tiene un brazo en el cual es la circometría, o sea, lo que cuando le hemos medido sale perfecta, sale bien, o la diferencia es muy poquita, con lo cual, ¿qué hacemos? Le vamos a dar esas pautas y esas recomendaciones a la paciente y ¿se le pautaría drenaje linfático manual? Esto sería siempre dependiendo de cómo esté ese brazo de la paciente, eso sería hablarlo y consensuarlo con vuestro fisioterapeuta. Es muy importante el que si os han operado de un cáncer de mama, que si os han quitado ganglios y os han radiado, que acudáis a un fisioterapeuta especializado. Os va a dar pautas muy importantes para esa prevención del linfedema o incluso, bueno, pues si aparece, pues el tratarlo. Una cosa que es importante, a veces nosotros, cuando viene una paciente que no tiene linfedema, pero sabemos que a lo mejor en un momento de su vida lo pueda desarrollar, le pautamos mangas de manera preventiva. La manga o el manguito, ahora solo voy a ir explicando más detenidamente, es esta prenda que yo creo que todo el mundo que le han intervenido de un cáncer de mama, pues lo primero se van a buscar en internet. Linfedema, ¿qué significa linfedema? Entonces lo que primero que ven es los vendajes, ven la manga. Entonces la manga se utiliza para estabilizar lo que hemos ganado en la fase esa intensiva. Acabo de decir que también se puede emplear de manera preventiva. Cuando hay una paciente que no tiene linfedema, pero pensamos que pueda desarrollarlo, le invitamos a que se compre un tipo de manga, no es exactamente igual que la que se emplea cuando hay linfedema, y que emplee esa manga de manera profiláctica, cuando vaya a hacer esfuerzos, cuando vaya a viajar. Pero la manga tiene que estar prescrita por una persona especializada y que entienda qué tipo de manga necesita esa paciente. No valen todas las mangas. Es muy importante que lo prescriba una persona que entienda y que sepa de lo que estamos hablando. Pero bueno, vamos a volver con Isabel. Tenemos sus medidas, ya le hemos dicho lo que tiene que hacer, con lo cual viene el primer día y le haríamos el drenaje linfático manual. Aquí nosotros en el centro empleamos dos técnicas, la técnica de Boder y la técnica de Godoy. En este caso a Isabel le hemos estado haciendo la técnica de Boder, y en el cual pues bueno, consiste en hacer un masaje muy suave, muy lento, monótono, repetitivo. Más o menos viene a tardar entre 45 y 50 minutos. Nunca los masajes de drenaje son fuertes, nunca. Si alguna vez os están diciendo que os da un drenaje y es un drenaje, es un masaje fuerte, estar por seguros que no os están haciendo un drenaje. Es más, os podrían estar empeorando vuestro brazo. Cuanto más fuerte den ese masaje, más pueden empeorar. Entonces, daríamos el drenaje, se empezaría por el cuello. Ahora hemos terminado la zona del cuello, entonces ahora pasaríamos, porque la paciente debería estar completamente descubierta, la zona de las dos mamas. Entonces pasaríamos a hacer maniobras en la zona de la mama sana, en este caso de la mama izquierda, trataríamos la zona axilar, trataríamos la zona de la mama, ¿vale? Trataríamos incluso toda la zona desde la mama derecha hacia la mama izquierda. Bien, y luego ya una vez que ya hemos hecho toda esta zona del pecho, digámoslo así, ya pasaríamos a hacer ahora lo que viene, que es la zona del brazo.
trataríamos a continuación todo el brazo, ¿vale? Emplearíamos, pues, utilizamos el brazo intentando, pues bueno, siempre dirigir nuestras maniobras, ¿vale? En vaciamiento, nunca haríamos un vaciamiento hacia la axila en este caso, sino que emplearíamos una serie de vías que tiene el organismo evitando el paso por la axila, puesto que le han quitado ganglios de la zona de la axila, con lo cual no podemos hacer que esa linfa vaya hacia la zona axilar, tenemos que evitarlo. Una vez que terminemos el brazo, tratamos la zona de la espalda, pediríamos a la paciente que se colocara de lado, hacemos la espalda. Esto es la técnica de Boder. La técnica de Godoy es un pelín diferente, pero bueno, son todas suaves, muy lentas, repetitivas. Hemos terminado el brazo, volveríamos a hacer la zona del pecho, que no la hacemos por no descubrir a la paciente, y a continuación le pedimos a la paciente que se ponga de lado sobre su zona sana y realizaríamos maniobra en la zona de la espalda, siempre en pro de intentar evacuar, vaciar hacia zonas que no están ocupadas. Hemos acabado el drenaje. ¿Qué es lo que se hace? Se pauta y se pone el vendaje, el temido vendaje, que luego, bueno, Isabel nos explicará por qué es tan temido el vendaje. El vendaje, se utilizan unas vendas, ¿vale? Que generalmente, bueno, puede haber diferencia entre una y otras, ¿vale? A la hora de, se pone siempre un material inelástico, son materiales que son muy poco elásticos, que son los que efectivamente van a valer, ¿vale? Y sirven y son los indicados para un vendaje para este brazo. Digo igual que decía con el drenaje, es un tipo de vendaje específico para el linfedema, ¿vale? La paciente tendría que llevar este vendaje que va desde la zona de debajo de las uñas, los dedos, se le venda la mano, todo el brazo con varias capas. Aquí fijaros pues todo el arsenal de capas que tiene la paciente, tiene 2, 3, ella tiene 3, generalmente 4. 4, ¿vale? Esto que se pondría debajo de sus vendas, ¿vale? Y esta que se pondría para los dedos. Entonces, se le venda a esa paciente, es un vendaje que está hecho para moverse, no es un vendaje en el cual el paciente tiene que estar inmovilizada. He dicho antes que algo muy importante para el linfedema son los ejercicios, porque con el ejercicio y la contracción muscular favorece el bombeo, y al favorecer el bombeo favorece que aquello fluya. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Le vendamos y le pedimos al paciente que todo lo que pueda hacer, todas las actividades y el ejercicio que ella pueda hacer con el vendaje, que lo haga. Todo lo que pueda. Es verdad que con el vendaje, luego nos lo explicará ella, que es la que lo ha llevado, cómo limita en parte la movilidad, pero yo creo que un 80% de la movilidad tienes para poder realizar todo lo que tú quieras e incluso los ejercicios. Ella se iría de aquí con su vendaje y volvería al día siguiente. Viene con el vendaje, se lo quita aquí, pasa al baño, que se lave su brazo, más aquello para refrescarlo, y volvemos otra vez a repetir lo mismo. Haríamos drenaje linfático manual y volvemos a repetir el vendaje. Esto durante toda la semana. Al final de la primera semana, porque he dicho que eran entre 2 y 3, a saber, le pautamos 2, al final de la primera semana, el viernes, volvemos a medir otra vez, ya solamente medimos el brazo malo, el brazo derecho en este caso. Lo medimos y vemos si ha habido diferencia o no con las primeras medidas. Generalmente en la primera semana es cuando más se gana, cuando más se gana o cuando más se pierde, mejor dicho, cuando el paciente pues verdaderamente baja esas medidas. Entonces lo apuntamos, ¿vale? Y mandamos a la paciente. ¿Qué pasa el fin de semana? El fin de semana, ¿qué pasa? De aquí sale vendada el viernes y le pedimos, porque los vendajes duran 24 horas, porque generalmente durante la semana las 24 horas lo quitamos nosotros. El fin de semana, a las 24 horas, que sería el sábado por la mañana o por la tarde, le pedimos a la paciente que si ella nota que ese vendaje está bien, que no se le cae, que no le molesta, que no le hace daño, que lo intente mantener hasta el domingo por la mañana. Y luego, bueno, ya el domingo por la mañana que se lo quite, que se pegue la buena ducha, porque claro, estar toda la semana vendada implica a que también no se pueda dar una ducha pues, como uno quisiera, ¿no? Porque está con ese brazo vendado. Que el domingo intente mantener ese brazo en la medida que pueda en alto, que intente seguir realizando los ejercicios y vuelve otra vez el lunes. Toda esa semana, segunda semana, haríamos exactamente lo mismo. Viene a diario, la vendamos,
vuelve con su vendaje, se lo quitamos nosotros, hasta el siguiente viernes, ya estaríamos en la segunda semana, que volvemos a medir. En esa segunda semana, generalmente, es cuando nosotros pautamos la manga. Pautamos, ¿qué quiere decir? Tiene que ser un médico especialista el que paute, el que diga el tipo de manga. Nosotros también podemos hablar con el médico y decir, bueno, pues dado cómo ha evolucionado ese linfedema, pues nos parece oportuno el que sea este tipo de manga. ¿Qué pasa con las mangas? Las mangas tienen que ser siempre a medida. Bien, esta es la manga, ¿vale? Es una manga que se llama de tejido plano, ¿vale? Que son un tejido un poquito más recio, más inelástico, no es elástico, ¿vale? Que se hace siempre a medida. Lo mandan a hacer, generalmente lo mandan a hacer a Alemania, hay varias casas comerciales, pero bueno, pues funcionan todas bastante bien. Y bueno, Isabel, en su caso, le hemos pedido una manga, le pedimos una manga con lo que se llama una mitena, con un guantelete y todo continuo. Hay otros pacientes, ¿por qué le hemos pedido esto? Pues porque sus dedos están bien, ella no tiene edema en los dedos. Ella tenía edema sobre todo un poquito en el dorso de la mano y sobre todo en el antebrazo. Ella, su zona peor era el antebrazo, con lo cual no hacía falta cubrir los dedos. Hay otros pacientes que puedan necesitar llevar un guante entero y su manga entera. E incluso hay pacientes que solamente a lo mejor necesitarían llevar una manga con la mano completamente libre, porque no necesiten llevar ningún tipo de compresión en la zona de la mano. Esto, la persona que más lo sabe es el fisioterapeuta que la está tratando durante 2 semanas. Entonces, o bien el fisioterapeuta habla con la ortopedia, o bien habla con el médico para que se lo prescriba. Bien, y siempre tiene que ser de la compresión 2. Hay varias compresiones, la compresión 2, pero es importante que sea a medida, de tejido plano. ¿Qué pasa con esta manga? Que tiene que llevarla durante todo el día, desde por la mañana hasta que se acueste. No debe de dormir con ella. Y la pregunta que siempre nos hacen todas las pacientes, ¿y esto ya es para siempre y para toda la vida? Tienen que llevarlo. Lo que se intenta con todo esto es estabilizar ese linfedema. No se va a estabilizar ni en 2, ni en 3, ni en 4 meses. O sea, a lo mejor estamos hablando de un año, entre 1 y 2 años para decir, este brazo ya está estabilizado, está y hemos llegado hasta aquí. Si os fijáis ahora mismo en los 2 brazos de Isabel, si os fijáis, está un poquito más ancho el brazo derecho que el izquierdo. Se nota poco y es verdad porque Isabel lo tiene bastante estabilizado, lo lleva bien. Su trabajo le cuesta, luego no lo va a contar, pero Isabel, ¿qué hace? Lleva su manga todos los días. Acude a... ¿Ahora estás acudiendo cada cuánto, Isabel? Una vez al mes. Acude una vez al mes. ¿Para qué? Bueno, porque a ella le sirve también un poco de seguimiento, le viene bien, valoramos cómo está el linfedema. Hay pacientes que a lo mejor deciden venir, Raquel, yo prefiero venir cada 15 días, o hay otros pacientes que deciden venir más tarde, o quiero decir que todo esto, la evolución depende un poco de cada paciente y así lo hablamos y lo consensuamos con ellos, porque es una cosa que van a tener que vivir con ellos, con esta patología, con este linfedema por el resto de su vida. Repito, ¿siempre tienen que llevar esto? En un principio sí, tienen que llevarlo. Pasado un tiempo, ¿cuánto? ¿1 año y medio, 2 años? Pues bueno, pues a lo mejor si ese linfedema está muy estable, pues se puede ir reduciendo el número de horas que lleva la manga, se reducen el acudir o no a tratamiento. Todo esto depende, repito, de la evolución. Ella está bastante bien. Fue en el 18 y llevas aquí desde el 19. No, empecé después de la pandemia. Vale, con lo cual empezó en el 20, lleva un añito. Hizo su tratamiento de intensivo y ahora pues viene y acude una vez al mes. Vamos a hacer un vendaje multicapa. También existe el vendaje bicapa. ¿Qué diferencia hay? Pues el número de capas que se ponen en cada vendaje. Los dos funcionan. ¿De qué depende? Pues del tipo de edema que tengamos, del linfedema, depende de las técnicas que utilicemos, de los resultados, pero generalmente aquí bueno, pues empleamos más el multicapa, quiere decir que en un momento dado podamos utilizar el bicapa. Antes de vendar es fundamental, como he dicho antes, proteger la piel. Entonces, con puesto que va a estar 24 horas con el vendaje puesto, porque lo va a tener hasta mañana por la mañana, le vamos a poner bien de cremita en todo el brazo, sobre todo para proteger la piel. Es muy importante porque una de las cosas que pueden ocurrir en un brazo con linfedema son las infecciones.
el linfedema el tejido está lleno de líquido y ese líquido es un caldo de cultivo para posibles infecciones. Entonces la infección necesita, el parásito, la bacteria necesita una vía de entrada. Entonces, si tenemos una piel que está muy quebrada o una piel que produzca o que se hagan heridas o con los padrastros y demás, va a ser una vía de entrada a posibles infecciones. Esas infecciones son infecciones dérmicas de la piel, nada que ver con la enfermedad del paciente, con el cáncer, pero sí que genera que el brazo se ponga peor, que sea caliente, que salga en vesícula y que la paciente tenga que acudir a un servicio de urgencias para que le den una cobertura antibiótica. Eso tiene que ser el médico. Entonces, lo mejor, pues intentar preservar esa integridad de la piel y esa integridad para que no aparezcan estas infecciones. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a vendar. Relajamos. Estamos haciendo un vendaje en espiga, también se podría hacer en espiral. Queremos dar más presión en esta zona de aquí, con lo cual pues, nos conviene en este caso hacer el espiga. Pues a cada paciente tenemos que ir dándole lo que necesite y a cada linfedema, mejor dicho. ¿Vale? Comprobamos la presión, le preguntamos a la paciente cómo lo nota, ¿vale? Le pedimos que haga la flexoextensión, lo que os comentaba al principio, es un vendaje en el cual el paciente tiene que poder mover el brazo, no es un vendaje para inmovilizar. Abre y cierra el puño, mueve la muñeca, ¿vale? Llévate la mano a la boca. Bien, intentamos que pueda seguir haciendo sus actividades de la vida diaria normales con el brazo. Hay veces que dependiendo de la profesión de la paciente, pues a veces pues que, bueno, pues está limitada y no puede, pero en general puede hacer pues, casi todo. Entonces ya, visto que está bien, cerramos el vendaje. ¿Vale? Voilà, sería el vendaje multicapa. Con este se va a su casa hasta la mañana siguiente. Bien, antes he dicho que Isabel ahora estaba viniendo una vez al mes. Ella cuando viene una vez al mes, con el objetivo de estabilizar su linfedema, generalmente vendamos. ¿Es completamente necesario vendar cuando viene una vez al mes ya en esa fase de estabilización? No es completamente necesario. Es verdad que nosotros lo aconsejamos porque el drenaje sumado a la contención da mucho mejor resultado. Entonces, no le pedimos ya que aguante las 24 horas, en este caso cuando ya está en esta fase, pero sí que lo aguantara hoy, pues hasta mañana por la mañana, que durmiera sobre todo con él. Y mañana por la mañana se levanta, se pone su manga, hasta que vuelva pues, en un mes o en un mes y medio o cuando tenga que volver. ¿Vale? Bueno, yo ya he terminado un poco pues, lo que os quería contar, ¿no? La rutina que hacemos aquí en el Centro de Fisioterapia de Alcalá con respecto a cuando viene un paciente, en este caso intervenido por un cáncer de mama, con las secuelas que hemos visto en el paciente de Isabel. Ahora nos parece importante
bueno, pues que Isabel, como paciente, que es la que al fin y al cabo es la que ha recibido todo este tratamiento, que lo lleva recibiendo hace más de un año, que nos cuente un poco pues, cuál ha sido su experiencia, cuál es su feedback con lo que desde que empezó hasta ahora. Adelante, Isabel. Bueno, pues yo, como dije antes, me operé y el primer año no tuve ningún problema. Al año siguiente noté como que este brazo pues, se me hinchaba, no tenía movimiento. Fui al médico de cabecera, me dijo, vete a un médico rehabilitador y bueno, me mandaron a una clínica, me dieron un masaje y ya está. Entonces, cuando tuve la cita con mi doctora de radioterapia, pues me recomendó este centro. Ya vine aquí, de momento me asusté un poco cuando vi todo esto, pero realmente ha sido una buena experiencia porque me encuentro mucho mejor, mi brazo ha ido mejor, incluso mis movimientos del hombro. Y bueno, pues mi experiencia aquí es positiva y con este tratamiento, que yo creo que hay que ir a sitios donde realmente estén especializados, porque bueno, hay muchos centros, hay mucha rehabilitación, pero realmente esto es un problema muy específico y muy importante. Entonces, bueno, problemas, pues sí, porque esto, como habéis visto, pues es un poco historiado de llevar y si te toca en verano, está realmente que llegue la hora de venir aquí a que te lo quiten, aunque sea una hora, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo que la gente se trate esto porque se ven casos muy duros. Yo el mío, afortunadamente, no ha sido de los peores, yo creo, pero sí que veo personas que tienen muchos problemas con esto y es algo que se puede controlar. Yo estoy contenta con esto. Y sobre todo ahora que ya tengo más tiempo para llevar esto en vez de esto. Y nada, esa ha sido mi experiencia.